I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de la Bitácora de Diseño. Seguimos hablando este semestre sobre diseño para el otro 90%. Y bueno, por acá nos acompaña Estefanía, como siempre. Hola, Estefanía. Hola, buenos días. Detrás de micrófonos tenemos a Juan Camilo. Y hoy tenemos unos invitados súper especiales, personas que conozco de hace rato, que aprecio y admiro un montón. Ellos son Samuel Córdoba y Catalina. Muy buenos días, Samuel, Catalina de Fundación Promedio. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, qué rico estar acá con ustedes. Cierto, qué bueno. Nos conocemos desde hace un tiempito. Y bueno, me alegra muchísimo que nos estén acompañando hoy, a propósito también de lo que estamos discutiendo, que es cómo, digamos, nuestra creación, nuestro acto creativo y demás, tiene un impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces quería arrancar que ustedes nos contaran un poquito de cómo, de su proyecto, de Fundación Promedio, de cómo llegan a Fundación Promedio, quiero decir, a crear esta idea. Con Fundación Promedio empezamos hace 13 años, ¿cierto? Y fue como un encuentro de dos mundos, el mío y el de Catalina. Hace 13 años yo venía de hacer un documental en Tumaco. Cuando estaba terminando ese documental, conocí a Catalina, nos juntamos y empezamos como a trabajar con el documental, a llevarlo a diferentes lugares, a viajar con el documental, a movernos con eso. Y nos encantó como esa idea de coger un proyecto y sacarlo y viajar con eso. Y en todo ese proceso del documental pues hubo muchísimas cosas que sucedieron. Hicimos muchas charlas, bueno, sobre todo yo hacía muchas charlas y Catalina estaba más como en la parte de producción y de como de logística, de lograr encontrar todos estos espacios, y en eso se nos fueron abriendo como muchas ideas, muchas puertas y sobre todo, o bueno, sobre todo no, pero una de las cosas que empezó a suceder también fue como ese pensamiento sobre la basura. En el documental hay muchas imágenes que se ve la basura flotando en el agua, que se ve como que hay muchísima basura en Tumaco, en este lugar donde yo me quedaba, que eran palafitos, pues toda la basura va directamente al mar y eso hace parte, no era como un tema del documental, pero hace parte como de la visual, entonces se convirtió en un tema de conversación, y a raíz de eso empecé yo sobre todo a pensar mucho en el trabajo con la basura, en hacer cosas, no producir desde cero, sino producir con lo que ya existía, que es la basura. Y así empecé a trabajar con el cartón reutilizado. En el documental hay mucho. Y en este proceso, pues, Catalina ya venía trabajando con materiales reutilizados desde antes y empezamos como con la idea de, wow, chévere seguir haciendo este tipo de proyectos que no tienen como un norte comercial, sino como son cosas que surgen como de nuestras experiencias de la vida y que queremos como seguir haciéndolas, más allá de que sean como un trabajo, como lo que venía diciendo, como ese norte comercial. Uh-huh. Entonces, así como empezó a surgir esa idea, sigamos trabajando juntos y pues como dice mucho Catalina, como crear algo para poder hacer lo que se nos dé la gana hacer.
De hecho, Eh, por ahí va como el mantra de ustedes, ¿cierto? El de crear para cuidar, si no estoy mal. El de sí, sí, Fundación sí, sí, Promedio. exactamente. El docu es Tumaco Pacífico, ¿cierto? Sí, el docu es Tumaco Pacífico y se puede ver en línea en una plataforma que se llama Retina Latina, Ajá. Sí, sí, sí. que es una plataforma de cine latinoamericano y que es totalmente gratuito y bueno, ahí está, ahí lo pueden ver. Digamos que repiensan la idea de la basura como un insumo, ¿cierto? Para crear. Y eso lo Ujú. conectan también, digamos, con la idea de, de las personas promedio, digamos, de personas que se pueden empoderar como para fabricar, crear. Por ahí va, ¿cierto? Eso era lo que tenía Digamos en mente. que hay algo interesante que fue pasando, y es que nada de esto ha sido realmente planeado. Em, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas, realmente planea. Eh, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planea. Eh, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planea. Eh, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Okay. Realmente planea. Eh, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planea. Eh, la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan
sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas, realmente planeada.
la fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeada. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro
por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeado. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeado. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeado. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeado. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de lucro por una necesidad estrictamente de orden. Es decir, como necesitamos existir, no hacer lo que queramos por nuestra cuenta sin que nadie lo sepa, sino cuando hay un vehículo legal y constitutivo, pues uno se pone más las pilas y eso se vuelve como un motor para uno hacer oficial las cosas, aunque parezcan sin guión y desordenadas. Realmente planeado. La fundación nació y se configuró como una organización sin ánimo de... Una cosa es que las organizaciones se vayan dando orgánicamente, que es el caso nuestro, y otra cosa, y que la improvisación sea obedeciendo a lo que va pasando en la vida y a los encuentros y a las oportunidades que se van presentando con un norte definido, que es ese mantra, crear para cuidar. Vamos a crear, al mismo tiempo es creer. Cuando uno cree en algo, está creando un universo. Entonces uno dice, yo creo en el cuidado o en la ética del cuidado como punto de partida para poder hacer lo que yo quiero hacer, lo que sueño hacer o coloquialmente lo que me dé la gana hacer. Enmarcado en esa ética, ese hacer lo que yo quiero nunca va a pasar por encima de otro ser humano, ni de otro interés, ni de otro ser, sino que lo va a contemplar. Entonces, creo que eso es muy importante comprenderlo, que nosotros nos organizamos para poder tener un marco en el que nos podemos mover dentro de un sistema que está mutando todo el tiempo sin tenernos que restringir a lo que toca, sino realmente como comprendiendo que todo ese sistema se va permeando todos los días de experiencias nuevas
que lo vuelven más rico, que lo van expandiendo, que lo van ampliando y que significa evolucionar, no quedarse en el mismo lugar. Oh, me encanta escucharlos. Es como muy inspirador también, pero me imagino que también, digamos, ese motor de toda esa motivación, de todo eso que los conmueve, los mueve, también había miedos, ¿cierto? También venían unos miedos ahí, quiero decir, como y eso lo hemos empezado a discutir acá, ¿no? Digamos, nos formamos en diseño en el marco de la industrialización, de temas de mercado, pero digamos, pensarse como un proceso de creación desde lo disciplinar y demás, en contextos sociales la cosa se pone un poco como miedosa, ¿no? Como que dan miedos uno meterse ahí en este tipo de iniciativas. ¿Cómo les fue con eso? ¿O no Yo habían creo que todas las novedades siempre son miedositas. Ujú. Y yo creo que el ser diseñador o el ser creativo tiene un factor increíble que es excitante, pero al mismo tiempo es de miedito, de nervios. Ujú. Más que miedo veo yo como que nervios, Ok. que es lo nuevo. Esa puerta de lo nuevo desde la literatura en adelante, pues es un lío. Es un lío, es el mundo de la posibilidad, de la novedad, de la incertidumbre. Y resulta que nosotros estamos en un mundo en donde cada vez más y con los avances tecnológicos, la certidumbre es lo que nos rige. Tú te levantas con necesidad de certidumbre. Ahí como los seguros de vida, todo esto. Es como, ten la certeza de que vas a estar bien así haya una catástrofe. Y resulta que en ese mundo de seguridad, nosotros nos quitamos la posibilidad de atravesar las puertas hacia lo nuevo. Y justamente la actividad creativa, a lo que está retándonos todos los días, es atravesar esos umbrales de miedo. Y pues ese es el gaje de nuestro oficio como creativos y diseñadores. O nos quedamos en la fórmula y podemos conquistar muchos caminos que para la sociedad son exitosos, o atravesamos las puertas de la incertidumbre para llegar a nuevos mundos que nunca se nos habían pasado por la mente. Total. Y bueno, digamos, en ese ahora trasegar desde la práctica, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué reflexiones, si nos quieren hablar de pronto de algunos proyectos, de cómo abordan lo que decían, el tema de la recuperación de materiales, del trabajo con comunidades, con otras personas? Su proceso de diseño, tal vez. Es interesante, digamos, retomar esta pregunta desde la anterior con ese tema del miedo, ¿no? Porque digamos que si trato de acordarme hace 13 años cuando comenzamos versus hoy con cualquier nuevo proyecto que surge, sigue imperando, ¿no? Sigue ese sentimiento de un poco de susto, de miedo. Y lo chévere es ver que si ahí está el miedo es porque no hay una fórmula que nos indique qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque si ya tuviéramos fórmulas, pues no habría ningún miedo. Y en ese sentido, como que cada proyecto intentamos que surja de una manera y que se desarrolle de una manera un poco diferente, y eso siempre nos crea ese miedo que lo interesante del miedo es que siempre hay que superarlo, y que para superarlo, pues ahí es donde surge la innovación. Entonces, una constante que hemos tenido desde el principio ha sido como que siempre, y ahorita veía como unas imágenes que escogimos para presentar, que busqué unas imágenes de Bucaramanga, que Sí. fue como nuestro contacto con Adolfo desde hace muchos años.
Y esa constante es que siempre hemos querido que en los proyectos como que involucren la construcción colectiva o sí, como el desarrollo con otras personas. Y eso lo veíamos en estas imágenes, digamos, ahorita estamos viendo una que es un árbol hecho con cajas de cartón, pero que fue creado con la idea que fuera como un rompecabezas para que uno llegue y lo arme con diferentes personas y se aprenda, bueno, Y cómo todos se dobla una aportan. caja y como que la gente se meta en el proceso de la construcción de ese árbol. Pero digamos que en los últimos proyectos ha sido muchísimo más interesante empezar a hacer esto no solo ya como en la etapa final o en el resultado involucrar a la gente, sino desde el puro principio. Entonces hemos empezado como a involucrar procesos de diseño de pensamiento, Ujú. donde desde el mismo diseño surge de las otras personas. En el último proyecto que hicimos, ese diseño nació de ese proceso y fue con la persona que nos encargó el proyecto y con sus amigos y otros que estaban ahí involucrados, realmente el diseño nació de ahí. Y luego fue ver cómo llevábamos nosotros a la realidad de eso, incluso llevándolo a la realidad con un proceso que involucraba el trabajo de todas estas personas. Entonces, pues en ese sentido también es vuelve otra vez ese mismo susto, ¿no? Como miércoles, ahora ¿cómo vamos a lograr hacer algo eh, que nace de un diseño de unas personas que no están pensando como arquitectos o como diseñadores Ujú. industriales, sino con sus ideas poniéndolas ahí, bueno, esto es lo que vamos a hacer y eso sí, sí lo lograremos hacer y sí lo lograremos hacer con todos ellos trabajando. Es un proceso muy diferente al normal, ¿no? Y ahí cómo es, digamos, hay un primer momento en el que es, digamos, hacen como esas estrategias de que las comunidades, las personas, digamos, los no profesionales en estos procesos creativos, y posteriormente en la práctica, llegar eso a la práctica, ¿cómo es como esa traducción? ¿Cómo es eso de llevar esas ideas a la práctica? Yo creo que hay algo muy interesante de lo que estamos siendo protagonistas como creativos en este momento de la humanidad. Ujú. Y es que de repente todos los procesos son un medio para ajustarnos a un nuevo momento que no siempre estamos tan conscientes de estar viviendo. A mí me gusta mucho cuando oigo el título de nuestra carrera de diseño industrial, porque yo digo, bueno, no sé que en nuestro hacer nosotros estamos cuestionando la validez o la actualización de ese título. Es decir, como Ujú. que industrial, uno habla de revolución industrial y ya hace cuánto fue la revolución Sí. industrial. Hace rato ya, pero viejo. Y uno habla de la industria en Colombia y pareciera hablando en paralelo con procesos que son muy importantes y muy interesantes a nivel histórico, antropológico y social, como la participación. ¿Sí? Entonces es como incluso el ecodiseño, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de estas líneas de pensamiento y de acción en el gremio creativo como disruptoras, pues hay algo muy interesante y es que de repente esa mirada que tenemos del ejercicio se enmarca en unas acciones que ya no son verticales, primero, en unas jerarquías que ya también pueden cuestionarse y nos estamos centrando incluso en el marco industrial y empresarial de los equipos, Entonces, por ejemplo, si uno hablaba hace 20 años de liderazgo, había unos parámetros, ahora hablar de liderazgo es casi que
entender que todos somos líderes y que hay una cooperación entre líderes. Entonces, ha sido muy interesante para nosotros comprender orgánicamente que los procesos requieren de nuestra dinamización como actores experimentados en un hacer creativo para conducir esa energía creativa a un objetivo que es común. Y entonces ya el diseño deja de ser un diseño de autor para convertirse en un ejercicio participativo cuyo resultado no está predeterminado, si está presupuestado, si está delimitado, y nos va a sorprender porque todo el tiempo va a estar orquestado por un equipo que va a ser escuchado y que se va a sentir trabajando en pro de del mismo deseo. Incluso ya superamos la palabra necesidad, ya no es necesidad, es un sueño. Entonces se vuelve muy, muy, muy potente el proceso. Esa pregunta que tú hacías, ¿cómo es el proceso? Entonces el proceso es dejar que las cosas pasen, tener contemplados unos objetivos, unos presupuestos, unos materiales, un entorno físico y geográfico y un cronograma. Y dejarse llevar por lo que va dictando la transformación de esos materiales en los procesos manuales y repetitivos que estamos encontrando que ayudan a agilizar la factura. Y a propósito también de que hablas de lo manual, eso también es, digamos, viendo como aquí stalkeando sus redes, sus fotos que hay por montón. Invitamos a la gente a que conozca un poco más de Fundación Promedio en sus diferentes redes, Facebook, Instagram y demás. El trabajo manual es importantísimo, ¿no? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo ha cambiado incluso a las personas que participan en estos proyectos? Como el trabajo de untarse las manos, de ser como activos en este sentido. Bueno, digamos, en mi caso fue algo que empezó a ser muy consciente desde mi proceso de académico, en mi formación académica. Eh, yo estudié arquitectura aquí en los Andes y luego viajé a hacer una maestría en dirección de arte para cine en Los Ángeles. Y cuando llegué allá, para mí me encontré tuve como un choque porque, bueno, además, antes de haber hecho eso, trabajé en Caracol Televisión haciendo escenografías, pero al igual que cuando estudié en la universidad, como que me sentaba en un computador, diseñaba, mandaba los renders y planos de las escenografías a un grupo de carpinteros, lo hacían y yo iba a mirar lo que hacían, listo. Y cuando llegué allá a estudiar esa carrera, que era una cosa muy chévere porque allá lo que hacíamos era películas cortas, hacíamos equipos, cada uno tenía su diferente función, el director de fotografía, el editor, el guionista y bueno, yo era el director de arte, pero me encontré con que lo que yo proponía, pues me tocaba a mí construirlo, no tenía ningún carpintero, nadie que lo hiciera, y empecé a ver cómo, pues yo no tenía ni idea de hacer nada realmente, entonces empecé poco a poco, taladro, necesito un taladro, necesito cortar una madera, necesito esto, y empecé a aprender poco a poco, eh, y me fui encariñando con los materiales y con yo tocarlos y la cosa mucho más tangible, ¿no? Y yo ser el que hago las cosas y eso me cambió Claro. mucho la forma de pensar y de actuar. Y cierto que eso incluso lo lleva a uno como cuando uno hace como estos trabajos de oficios a procesos introspectivos, ¿no? También, digamos, eso mediado porque sé que muchas veces ustedes sus equipos, ustedes tienen que llegar a enseñarles
cómo manejar los materiales, las herramientas. Digamos que todo ese proceso también tiene un ejercicio ahí pedagógico. Exacto. Hay algo muy, muy interesante y al mismo tiempo revelador del trabajo con las manos, Ajá, o en el trabajo con las propias manos o con el cuerpo, porque yo siento que ya estos trabajos, estos procesos son cada vez menos manuales, uno se va dando cuenta que sí, usa todo el cuerpo. Mm. No sé, basta que, por ejemplo, pensemos cuando uno va al taller de máquinas de la universidad, eh, que hay unas líneas de seguridad industrial, unos instrumentos y unas protecciones que uno tiene que usar. Y cuando usas guantes, tú eres más consciente de tus manos. Cuando usas gafas, tú eres más consciente de tus ojos o que te estás cuidando los ojos. Bueno, en fin, el trabajo manual, que en realidad es un trabajo corporal, está involucrando directamente nuestra experiencia con la transformación a la que estamos exponiendo a determinado material. Cada vez que pasa el tiempo, yo siento que es más importante para nosotros darnos cuenta que ese trabajo manual es al mismo tiempo una transformación nuestra. Al tiempo que se está transformando el material, nosotros lo estamos haciendo con él. Y digo que es toda una revelación porque como ahorita todo está mediado por una acción muy automática, es decir, nosotros no tenemos un protocolo para pensar qué es todo lo que está pasando cuando abrimos una red social, pero son una cantidad de mecanismos binarios y de sistemas que hacen posible que uno esté en esa red social. Cuando trabajamos ahorita con el cuerpo, nosotros estamos activando nuestra propia transformación porque, porque esa conexión estaba un poco perdida en el tiempo por la automatización. De ahí que, por ejemplo, muchas actividades ahorita de relajación, meditación, estén basadas en trabajo manual. Digan ustedes, por ejemplo, colorear mandalas. Entonces uno dice, pero ay, se está poniendo de moda colorear mandalas, pero en realidad hay un proceso de reprogramación neuronal y mental en el momento en el que nosotros estamos coloreando en círculos hacia adentro, en círculos hacia afuera. Esas cosas se volvieron automáticas para el ser humano, pero están basadas en estudios psicológicos, neurológicos, que se están poniendo en evidencia para nosotros mientras los estamos activando. Entonces es muy lindo porque ese trabajo manual, cuando está mediado por la máquina, requiere una postura de la espalda, requiere la contracción de ciertos músculos, requiere la atención plena, que es acción meditativa total, requiere el autocuidado, porque si yo no me hago una cola de caballo para trabajar con la máquina, el pelo se puede ir con la cuchilla. Y todo eso es un trabajo de atención que nos está activando cosas muy importantes en el mundo de hoy, en donde estamos perdiendo tanto la atención. sí. Entonces, el trabajo manual rompe con la mecánica del ser humano en automático. El trabajo manual nos activa afectivamente en los sentidos, en los órganos de los sentidos, en el tacto. El trabajo manual acaricia en una época en donde todo está mediado por la máquina y la virtualidad. Es muy interesante pensar, el otro día estábamos aquí en un taller y conversábamos con las asistentes del taller que pues nosotros estamos casados hace rato y por lo tanto un poco desconectados en las nuevas formas de seducción de seducción en parejas. Y resulta que nos estaban contando que ahorita lo más chévere era tener la posibilidad de desarrollar las relaciones virtualmente a través de las redes sociales paralelamente y al tiempo. Yo, ¿cómo así paralelamente y al tiempo? Sí, tú escribirte por Instagram y al tiempo poder compartir una lista de canciones en Spotify y al tiempo mandarle tal cosa por Facebook. Y todo el tiempo hay una conexión
no lineal que nos está dando a conocer el mundo del otro increíble y nosotros, wow. Entonces, en este momento el hecho de tener una atención física con el tacto no es lo común. Es más, la gente se conoce y no tiene necesidad de verse, sino una vez a la semana a veces. Exacto. Pero Entonces, tú dices, pero no te hace falta un cariñito. Pero son otras las formas de activar esos cariñitos, cosa que no está mal, pero recordar ese contacto físico que nosotros tenemos a partir de nuestras acciones cotidianas despiertan cualidades humanas que de repente hemos perdido a lo largo de la historia y que no son reproducibles por la inteligencia artificial. no, y eso ya está haciendo mucha falta. Sobre todo en la ciudad ya el contacto físico, lo que es el trabajo manual se ha perdido bastante. La gente cree que todo lo hace ya las máquinas como tal. ¿Y Exacto. cómo es en la práctica actualmente Fundación Promedio? O sea, ustedes, entiendo, hacen talleres, entiendo también hacen proyectos. ¿Cómo es eso en la práctica? Es que quiero como llevarlos a hablarles. Aquí pues nos escuchan estudiantes, también profesionales, pues no solo de nuestra disciplina. Y es como hay muchas personas interesadas, como que estos temas los mueven, ¿no? Le hacen eco en las personas y muchas veces la dificultad de, bueno, y llevar eso a la práctica, ¿cómo es? ¿Qué consejos a propósito, reflexiones en ese sentido? Es una pregunta súper compleja porque tiene muchas aristas, como Sí, muchas formas de abordarla. Y, y, y digamos que también tiene muchos ok. momentos muy diferentes. Entonces hay momentos en que pueden pasar unos periodos largos donde, eh, la experimentación no se da, eh, sino que tenemos que estar en el pensamiento y en la búsqueda de Ok. proyectos y en la formulación de proyectos, en la formulación Convocatorias. sobre todo de proyectos. Entonces, en ese sentido puede ser muy similar a cualquier oficina de diseño. Ujú. eh, pero luego llegan otros momentos en donde de pronto ¡guas! Explota todo y estamos de un lado para otro construyendo, haciendo experimentos con nuevos materiales, hablando con gente nueva, viajando, conociendo comunidades. Entonces como que todo cambia de repente y luego para y nuevamente estamos aquí sentados como, oh Dios mío, ahora qué vamos a hacer. ¿Y a ustedes qué los inspiró a iniciar la fundación y actualmente más o menos qué los inspira a continuar? Pues yo siento que la curiosidad por la vida. Mientras Sami estaba respondiendo la compleja pregunta que lanzó Adolfo, gracias Adolfo, yo estaba pensando que realmente el ser humano tiene una capacidad creativa tal que todo es inventado porque sí. Es decir, como que a veces ni siquiera las mismas necesidades que nos hemos creído que son necesidades lo son. Como necesitamos producir. ¿Qué necesitamos producir? Ya está todo hecho, todo Sí. está hecho, todo está inventado. ¿Será que necesitamos producir o será que deseamos expresarnos? Y yo creo que lo más chévere de Fundación Promedio es que ha sido nuestra disculpa para poder procurarnos esas respuestas a esos experimentos a las situaciones cotidianas de la vida. Y cuando digo cotidianas hablo de las bobadas por las cuales uno
se activa y se motiva. Ujú. Las bobadas, desayunar rico, sentirse contento, ponerle atención a las emociones que no son tan chéveres de sentir. Ver cómo trascendemos la situación monetaria de una manera digna, llevadera. Cuando digo digna no es ver cómo nos levantamos el dinero para hacer no sé qué, sino como, bueno, ¿cuál será el reto para suplir ahorita económicamente tantas cosas y pasarla bien? Y yo siento que eso ha sido bien interesante de Fundación Promedio, como pensar en que cuando pusimos el nombre, que significa promediar, hacer esa cuenta para encontrar el punto medio, se trata justamente de eso. Cómo desde nuestro hacer creativo, no importa desde qué disciplina, no importa si es escritura o lenguaje audiovisual, o arquitectura, o diseño, o pintura, vamos a atravesar un reto de recrear nuestra existencia, ¿sí? de sentir curiosidad por la vida. Porque yo siento como que cuando perdemos la curiosidad por la vida, las cosas no nos sorprenden. Y no hay nada más chévere que contarle al otro o incluso hacer el inventario uno por la noche de las cosas más sorprendentes de hoy. Ujú. Para bien y para mal, o sea, esos picos que fueron la disrupción en el día. Entonces, esa mirada a la belleza, hablo de la belleza como los picos, no necesariamente como las cosas hermosas que todos queremos ver y son lindas y fotografiables, sino que a veces la belleza encierra unas emociones que son no las populares que todos queremos tener, pero a veces como que le conmueva a uno algo, simplemente que le haga sentir algo. Yo siento que es tener la capacidad de sorprenderse con la vida, de ser curioso con la vida, de aprender con la vida. Chévere. Y ahorita además tenemos espacio de residencias Súper. artísticas y ¿Cómo es? voluntariados. Así que todos los de la UDI pueden venir aquí a hacer sus voluntariado. experimentos. ¿Y cómo es? Cuéntenos cómo sería eso. Pues las dos modalidades son distintas y digamos que los perfiles son cuando uno quiere venir a trabajar en las construcciones colectivas en curso, aplica voluntariado, Ujú. que es estar presente unas horas diarias en determinada actividad, que se acuerda mutuamente. Y las residencias artísticas, que me parece bien interesante ya como para la gente que tiene su carrera ya desarrollada, pues es pasar una temporada desde una semana en adelante en este bosque andino desarrollando su proyecto, el proyecto en el que está trabajando. Es como un retiro en el oficio. Entonces la persona viene, se queda a vivir acá el tiempo que necesite y desarrolla el proyecto, y la única condición, o digamos que una de las condiciones, es poner al servicio del contexto en el que estamos ese resultado de su estadía. Les agradezco mucho habernos sacado tiempo acá en la bitácora. Por acá invitadísimos y con gusto volvemos allá a hacer proyectos